Buenos días. Mi nombre es David Fernando Pachón Quiroga, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca y curso Estadística 2. Eh, en el siguiente video se hablará de un análisis estadístico que se llevó a cabo mediante algunas fórmulas y, y técnicas de estadística donde se relaciona el desarrollo poblacional con el desarrollo que ha tenido la producción interna bruta del país. Bueno, el orden de nuestros temas a desarrollar. Primero se hará una relación entre el desarrollo poblacional y el desarrollo que ha tenido durante los mismos periodos la producción interna bruta del país. Luego se hará una proyección de esta relación donde se proyectarán nuestras dos variables a los siguientes 3 años y asimismo se mostrará una tendencia y un- unos promedios que hallamos mediante el proceso de regresión lineal en el análisis de nuestros datos. Eh, Después hablaremos de la población empleada, eh, haciendo énfasis en ella y la relación con la producción interna bruta del país. Eh, Se evidenciarán algunos datos y se mostrará alguna línea de tendencia que fue encontrada en relación de estas dos variables. Luego se hará una proyección también de 3 años de esta población empleada y luego se enfocará en la población desempleada, que es como la parte por la cual decidimos hacer nuestro análisis. Entonces, se hablará de ello desde el análisis de nuestras bases de datos y lo que encontramos mediante estas, estos ejercicios donde se trató de hallar alguna relación. Y también se hará una proyección de la población desempleada y por último se mostrará una relación de todas estas. Bueno, nuestras bases de datos eh, fueron eh, eh, las, las sacamos, por decirlo así, de, de datos que son entregados por el DAN, que es encargado como de la estadística eh, pública y nacional. Bueno, tratamos de analizar estos datos, la cantidad poblacional, el desarrollo que ha tenido, el crecimiento que ha tenido y queríamos ver si existía alguna relación en directa o indirecta eh, con el desarrollo que también ha tenido o el crecimiento o decrecimiento que también ha tenido el sector de la producción interna bruta en el país. Entonces, al analizar estos dos datos, eh, encontramos que primero realizamos un ejercicio de covarianza, pues para mirar si valía la pena tratar estos datos y mirar si se encontraba una relación y, y qué tipo de relación más o menos era. Entonces se hizo el análisis de la covarianza
donde se tomaba la variación de todas las variables, de, pues de cada variable, se hacía un promedio general y se miraba la variación de cada valor en ese promedio general de cada variable. Luego se multiplicaban estas dos eh, variaciones, estas sumatorias de estas variaciones, se multiplicaban y se dividían entre el total del número de datos. Hallamos que la covarianza para este caso fue de 211. eh, este valor nos indica que se obtuvo una relación directa, ya que se obtuvo un valor positivo y por ende existe una relación directa que era pues interesante analizar. Eh, Al ver esto, decidimos pues seguir con nuestro análisis y seguir pues mirando qué pasaba con nuestras bases de datos. Hicimos un análisis de correlación donde hallábamos la desviación de, de cada dato, de cada variable, en el promedio de cada variable. Entonces, se halló que para Y, que es la cantidad de población, se tiene una desviación estándar de 1,49, que no es muy grande. Para X, la desviación estándar es de 143, que es un poco grande, pero en relación a los datos, que son datos pues muy grandes, es pequeña y es una desviación buena, donde nos indica que los datos no se alejan mucho de la línea de tendencia. Eh, Al hallar estas dos desviaciones, se hizo una multiplicación y se dividió la varianza entre la división de estas dos, entre la multiplicación de estas dos desviaciones y para hallar el coeficiente de correlación. Al hallar este coeficiente de correlación, encontramos que nos daba un valor de 1, indicando una relación perfecta entre el crecimiento poblacional que ha tenido eh, la población en Colombia y en relación con el crecimiento que ha tenido el Producto Interno en el país durante los mismos periodos, que son los años 2010 y 2011 al 2020. Decidimos hacer este análisis porque pues, nos daba como un tiempo de estimación eh, un poco largo y nos daba la oportunidad de hacer un buen tratamiento pues, de estos datos y evidenciar así un buen comportamiento y más general de todos los datos. Eh, Mediante el proceso de regresión lineal encontramos la línea de tendencia. Eh, Esta línea de tendencia nos sirve para identificar la pendiente que tiene pues nuestra gráfica. Como podemos ver es una línea casi perfecta, recta, y obtuvimos una pendiente del 0,01 y una constante del 38,4. Al encontrar estos dos rubros, estos dos valores, pudimos utilizar eh,
una ecuación de, de una recta y así pudimos trazar, eh, así podemos hallar eh, como una tendencia de nuestra gráfica y por ende podemos hacer una proyección mediante estos datos, ya que esta línea de tendencia es como la línea más acercada y más eh, real que pueden tomar nuestros valores y como nuestra relación tiene un coeficiente de relación de uno, indica que la relación es perfecta, por ende entonces se encontrará una relación directamente proporcional donde a medida que aumenta la producción interna bruta del país, hemos obtenido que la cantidad de población ha ido aumentando con ello. Mediante el tratamiento de estos datos, logramos hacer la proyección a los siguientes de lo esperado durante este año 2021 y el siguiente año 2022 y 2023. Eh, Como identificamos en nuestra gráfica, eh, la cantidad poblacional durante el año 2011 era de 44,7 millones y teníamos una producción interna bruta de 619 billones de pesos. Eh, como, como se muestra en la gráfica, eh, se evidencia un crecimiento directamente proporcional, asimismo aumentando para los siguientes años, durante el 2012, 2013, 2014, llegando hasta el 2019, donde se obtuvo, por así decirlo, como el pico más alto de la población y de la producción total del país. Entonces, en el 2019 se obtuvo una población total de 48,9 millones por una producción interna bruta de 1.061 billones de pesos. Eh, Esto nos evidencia que hasta aquí se produjo un crecimiento directamente proporcional, como lo podíamos evidenciar en nuestro coeficiente de relación, que la relación es perfecta y directa, eh, pero no es ajena a otras variables. Existe una relación entre estas dos variables, pero no son las únicas que se afectan entre sí. Entonces, para el año 2020, obtenemos que eh, la población, si bien tuvo un crecimiento, no fue un crecimiento que tuvo un crecimiento que era lo esperado. La producción tuvo un decrecimiento. Entonces, allí se evidencia que no son ajenas a otras variables, y, pero sí.
que tienen una buena relación entre sí. Eh, Mediante nuestra proyección hecha por regresión lineal, encontramos que, encontramos que la tendencia que se espera para los siguientes años es que esta curva tienda a la normalidad y se siga viendo un efecto de crecimiento directo y con una relación que es casi perfecta, como lo indicaba nuestro coeficiente de relación. Mm, bueno, eh, ya como analizamos nuestra población empleada, nuestra cantidad de población total y el crecimiento que se ha evidenciado, eh, vimos que era una buena relación y bueno, decidimos llegar a cabo un siguiente análisis donde queríamos analizar si la cantidad de población empleada se podía ver afectada por una relación eh, y queríamos ver si existía esa relación eh, con la variable de la producción interna bruta del país, el PIB o el PIB. Eh, lo mismo, decidimos hacer un análisis de covarianza y eh, nos daba un valor de 94. Este valor nos indica que al ser un número positivo existe una relación directa. Esto es, esto nos llevó pues a dar el siguiente paso y mirar que aclarar más nuestras dudas de qué tipo de relación era. Decidimos hacer el mismo análisis que en el caso anterior, hallamos unas desviaciones donde la desviación para Y nos daba de 0,78 y la desviación para X de 143. Eh, Estas relaciones son buenas ya que no son unos valores muy alejados y, y después de tener estos tres valores, la covarianza y las dos desviaciones, decidimos hallar nuestro coeficiente de relación. Al hallar este coeficiente de correlación, nos dio un valor de 0,8, el cual se aproxima mucho al 1. Esto fue bueno eh, y digamos que fue algo más de lo esperado, ya que encontramos que al acercarse mucho a 1, la relación era casi perfecta, donde se evidenciaba una relación directa, directamente proporcional, donde a medida que aumentaba la variable en X, pues se veía una afectación en relación directa de crecimiento o de decrecimiento con, en la variable Y. Eh, un crecimiento conjunto de ambas variables o un decrecimiento conjunto, por así decirlo. Eh, bueno, como podemos evidenciar en nuestra gráfica, eh, después pues, de tratar estos datos, decidimos eh, graficarlos, ya que vimos que existe una relación eh, lineal entre ambas variables y pues decidimos graficarlos a ver qué sorpresa nos llevábamos. Al graficarlos se evidenció, para así decirlo, que como, como habíamos
detectado mediante nuestro coeficiente de relación y existía un crecimiento en ambas variables. Entonces, para el año 2011, y para una producción interna bruta, que es nuestra variable en X, de 619, vemos que nuestra variable en Y, que es la cantidad de población empleada, tiene un valor de 22,4. Este valor nos indica eh, una base y vemos que de allí parte un crecimiento que sucede durante los siguientes años y hasta el año 2019. Allí vemos que esta relación es afectada por una variable externa, eh, ocasionando un decremento en el Producto Interno Bruto del país. Asimismo, esta variable externa, que fue ocasionada por temas de pandemia, por COVID-19, que comenzó en el mes de marzo, prácticamente a inicios de año, afectando toda la producción prácticamente durante todo el año. Y esta baja de producción ocasionó como lo habíamos evidenciado con nuestro coeficiente de relación, esta baja de producción ocasionó que nuestra cantidad de población empleada en el país también tuviera un decremento, como nuestra variable en X. Allí se confirma que nuestra relación de estas dos variables es casi perfecta y que existe una buena relación entre las dos. También nos dio el pie para analizar una proyección que hicimos mediante la regresión lineal. Eh, Hicimos esta regresión lineal para hallar eh, el valor de la constante y la pendiente que podía tomar nuestra línea de tendencia entre todos los valores. Al hallar estos dos valores de la pendiente y la constante, hacemos uso de la fórmula de ecuaciones lineales, donde es como una línea de tendencia la que se proyecta y mediante la cual, mediante esta fórmula, podemos obtener una aproximación de los siguientes, de los valores que podrían tomar eh, si nuestra variable en X eh, siguieran creciendo o decreciendo. Eh, lo que se halló fue que nuestra variable en X eh, tiende a crecer. Hallamos un promedio de crecimiento, proyectamos nuestra variable en X y para así pues ver más o menos qué podía, qué valores podía tomar durante los siguientes años nuestra proyección. Y pudimos obtener que tras este decremento que tuvieron nuestras variables durante el año 2020, se espera un crecimiento que, aunque no sea mucho en el año 2021, pueda ayudar a fortalecer eh, y a volver a la normalidad para seguir así una tendencia de crecimiento que existe normalmente entre nuestras dos variables. Eh, eh, esta proyección es buena, ya que pues, me parece a mí que
nos ayuda o nos sirve mucho en nuestra carrera porque evidenciamos así que pues no están ajenas nuestras variables a variables externas. Haciendo un buen análisis encontramos que nuestra línea de tendencia y nos sirve para identificar más o menos el futuro, las decisiones que podíamos tomar y para así tener un buen crecimiento y mantener esta relación entre estas variables. Bueno, el siguiente tema que decimos tratar y el tema pues más importante para nuestra presentación es el tema de la cantidad de desempleados totales que pues durante unos periodos ha habido en el país. Esto también lo quisimos relacionar con la producción interna que ha habido en el país. Queríamos eh, como eh, hallar un tipo de relación diferente a las que hemos visto, ya que como hemos visto que las dos variables que son positivas para nosotros, en especial la cantidad de población empleada, ha tenido un crecimiento. Entonces esperábamos que esta cantidad de población fuera por ende disminuyendo y a medida que aumentara pues la capacidad de producción de nuestro país. Queríamos hallar esa relación inversa, pero lo que encontramos fue totalmente diferente, ya que al hacer el análisis de la covarianza encontramos que nos dio un valor positivo, un valor de 113 unidades. Este valor que nos indica que existe una relación directa, como en los casos anteriores, eh, indicándonos que el crecimiento es directamente proporcional. A medida que aumentan los valores en X, se ve y se evidencia un crecimiento en los valores de Y. Eh, bueno, hallamos una desviación de los valores donde no se alejaron tampoco mucho de nuestra línea de tendencia, siendo la desviación estándar para nuestra variable en Y de 1 y la desviación estándar para nuestra variable en X de 143. Eh, También obtuvimos, mediante estos datos, pudimos obtener el coeficiente de relación, donde obtuvimos y aclaramos qué tipo de relación teníamos en este caso. Y tuvimos una sorpresa ya que eh, la relación que esperábamos no era esta. Esperábamos ver una tendencia y una pendiente negativa, pero se evidenció una pendiente positiva. Eh, Esta pendiente, si bien no es como muy empinada, no toma muchos valores en X y en Y, eh, más bien es como constante, es muy poca y en ocasiones como que se evidencia un poco de decremento. Pero por lo general es una línea que tiende al crecimiento y, y que aunque es constante, como lo podemos ver durante los años de 2011, que se obtuvo un desempleo total de 12,8 millones de personas en el mismo periodo en el cual se obtenían 619 billones de pesos de producción interna bruta del país. Y este valor de la cantidad de personas desempleadas
no varía mucho de nuestra línea de tendencia para los siguientes años, llegando a su pico más alto en el año 2019, donde se evidencia el valor más alto para X, dándole así el valor más alto para Y durante este, este periodo normal. En el año 2020, como era de esperarse, eh, se evidencia un comportamiento que es ajeno a, a estas, al comportamiento de estas dos variables. Eh, Se evidencia que es afectado por una variable externa, ocasionando un crecimiento o una variable externa que es COVID y ya como pues lo sabemos, es un tema que afectó a muchas empresas y por ende tuvieron que cerrar. Como vimos en nuestra gráfica de empleo, eh, se produjo una pérdida de empleos eh, durante el año 2020, lo cual llevó a que nuestra gráfica en este año, nuestra gráfica de desempleados, tuviera como un cambio en la pendiente de, de nuestra gráfica, donde vemos que la pendiente es afectada, pues, es, si no mucho, siempre un grado significativo, donde en el año 2019 se obtenía una cantidad de 14,5 millones de personas desempleadas para una producción de 1.061 billones de pesos. En el año 2020, esta producción baja, pero la relación directa no se mantiene. Al contrario, la cantidad de desempleados sube o aumenta, llegando a un pico o al pico más alto durante los últimos años del 16,3 millones. Esto nos pareció pues interesante y eh, queríamos hacer pues una proyección a los siguientes años. Entonces, como en los casos anteriores, utilizamos el método de regresión lineal para hacer esta proyección y pues analizar un poco más qué era lo que se esperaba para los siguientes años en cuestión de estas dos variables. Eh, Como lo evidencia nuestra gráfica, eh, esta proyección la hicimos mediante el proceso de regresión lineal, donde encontramos la pendiente y la constante. La pendiente no es mucha, es de 0,005, como pues ya lo había hecho, es una pendiente muy, muy pequeña, tiende a ser como una curva casi plana, por así decirlo, pero sí tiene un grado de inclinación. La constante eh, nos daba en 9 y bueno, al obtener estos datos pudimos hacer nuestra proyección. Esta proyección la hicimos igual. eh, Tomamos un promedio de crecimiento de nuestra variable en X, la proyectamos a los siguientes 3 años, que sería el 2021, 2022 y 2023. Eh, Después de proyectar nuestra variable en X, queríamos ver qué valores podía pues tomar nuestra, nuestra gráfica. Eh, Como fue de esperarlo, se evidenció una normalización de la curva, donde esta curva fue, pues, como ya lo mencionamos, por una variable externa prácticamente, que fue por pandemia, se evidencia que se proyecta una normalización de esta variable donde se pueda
continuar con la relación normal que existe entre estas variables, volviendo así a una normalidad, bajando la curva que tuvo pues en el último año que creció drásticamente, eh, la cantidad de desempleados, se obtiene que se reduzca esta cantidad, pero como, como la cantidad de población total ha ido en un crecimiento, eh, pues se mantiene como una constante de desempleo, no se evidencia, por así decirlo, una atención eh, por parte de agentes eh, de Contraloría o gubernamentales que podrían hacer algún tipo de cambio en esta variable. Se evidencia que pues el desempleo no es como una constante y no se ha trabajado mucho pues para bajarla, y lo cual pues es como de ponerle más atención. Eh, bueno, mediante el análisis de estos datos obtuvimos que lo, lo que queríamos hallar pues no fue lo esperado, pero fue lo real. Eh, el desempleo en Colombia no se ve que sea como muy atendido. Es un índice, un indicador que va en crecimiento con el desarrollo de la producción que ha tenido el país. Eh, esto se debe, pues yo creo que más que todo es a la falta de atención, pues de algunos sectores, más que todo políticos y estatales, eh, fren- para actuar frente a estos temas del desempleo. Eh, en el caso del empleo y de la población total, es normal, evidenciamos un crecimiento normal, que era como lo esperado. Evidenciamos que a medida que l- un país y su producción aumenta, para las personas, la población total, pues va a tener mejor condición digna y por ende va a tener un desarrollo, un crecimiento en la población total que hay en los últimos, que hay, que hay. Y para el caso del empleo, también se evidencia un crecimiento, como era de esperarse, a mayor producción, pues se espera que haya más empleo y mayor oferta laboral. eh, y pues mayor contratación de personas. Eh, Como podemos evidenciar, hicimos un histograma de nuestras bases de datos. Eh, Evidenciamos un crecimiento en todas las variables durante los primeros 9 años. En el último año, 2020, que muestra nuestra gráfica, eh, la cantidad de población total ha ido en aumento, pero la cantidad de población empleada fue en decremento. Esto se debe, como ya lo explicamos, por temas de pandemia, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar y asimismo, como, como el desempleo bajó, se evidencia que en el 2020 el desempleo pues tuvo un crecimiento que no es como lo normal. Se evidenció un pico más alto y eh, este pues fue el análisis que logramos obtener mediante la proyección de datos, el
tratamiento de unas bases de datos que fueron entregadas por el DAN. Eh, Queríamos tratar esta relación porque queríamos evidenciar que, que, la, que un país que fuera desarrollándose más, que fuera creciendo más, que su producción fuera un buen aumento, pues queríamos ver que la cantidad de población desempleada pues fuera como en decremento, ya que queríamos encontrar esa relación inversa, pero pues lastimosamente no se logró. Evidenciamos sí, algunos comportamientos, aclarándonos algunas dudas y eh, aumentando nuestro conocimiento como administradores para estos temas que son pues muy importantes en nuestra carrera. Y esta relación me pareció muy importante, ya que analizamos datos verdaderos que pueden ser diferentes a los datos que esperaríamos, ¿no? Me pareció interesante el tratamiento y el análisis de estas bases de datos y, y el tratamiento de estas técnicas para así lograr una proyección y una proyección y evidenciar qué tipo de proyección era, si era lineal y si era una tipo de lineal inversa, si era un tipo de lineal directa, o si no existía, que podía existir el caso de que no existiera una relación entre estas variables. Eh, bueno, y eso fue todo. Muchas gracias.